dentro de la iglesia. Aquí hemos invitado al licenciado Fran Zorrilla, que es abogado del fideicomiso del plan de pensiones de la Iglesia Católica. ¿Cómo está, licenciado? Encantado de tenerlo aquí. Muy bien, muchas gracias por la oportunidad. Además de haber sido exsecretario del Trabajo y 20 cosas más. Todo aumento al salario mínimo es bueno, ¿sabes? Está bien, hablamos de eso. Bueno, ¿qué está pasando en la iglesia? ¿Cómo podemos entender los que no son católicos, los que no están siguiendo de cerca toda esta crisis interna donde la iglesia está planteando que básicamente no tiene recursos ni para poder pagarle a sus empleados? Y es cierto. Lo que ha pasado en las últimas semanas, en los últimos días, con un embargo de 4.7 millones de dólares, yo quiero aclararle al pueblo que los abogados de los demandantes solicitaron un embargo de $640,000. El juez, sin explicación, sin justificación, emitió un embargo de 4.7 millones de dólares, que todavía es la hora que no sabemos por qué. Esa orden fue paralizada. O sea, los demandantes reclamaban 400, 600 mil y el juez lo llevó a 4.7. Esa orden fue paralizada en 4 horas por el Tribunal de Apelaciones. Después fue revocada. El caso va al Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo, sin entrar en ese aspecto, determina lo que es la Iglesia Católica que no puede y entonces dice, tienen que pagar los 4.7 sin explicación, sin justificación. El Supremo de Puerto Rico. El Supremo de Puerto Rico. Y entonces viene el Tribunal ahora Superior y viene con la misma orden que había emitido, que había sido revocada. Esto es un abuso, esto es un error bien grande del tribunal y se lo hemos dicho. Y están todos los documentos de los demandantes solicitando los 640,000. Una vez los demandantes vieron que el juez dijo pues, que se embarquen 4.7 millones sin nada más, sin explicación y sin ningún documento, pues los demandantes dijeron, yo quiero un embargo de 4.7. Pero fue el juez el que se equivocó y ese error ha continuado. Y están embargando parroquias pobres, como San Mateo, le embargaron $66,000. Esos $66,000 era lo que había pagado el seguro para arreglar la iglesia. Y así sucesivamente. Pero se habla de que la Iglesia Católica es una iglesia poderosísima en términos económicos, una iglesia multimillonaria en todas y cada una de las regiones donde se encuentra. Cómo la iglesia en Puerto Rico, con todos los feligreses que tiene, no puede resolver esta controversia de dinero. Eso es cierto. En muchos países, las iglesias católicas en los países latinoamericanos, y Puerto Rico funciona como un país latinoamericano. No es la iglesia católica rica, millonaria. Aquí se vive de día a día y es de caridad. La iglesia católica, yo soy abogado del fideicomiso, no de la iglesia, pero la iglesia no vende nada. La iglesia no da ningún servicio más que el servicio de la oración, de la fe, y funciona a base de la caridad, lo que la gente aporta cuando van a la iglesia. ¿Qué están reclamando los demandantes? ¿Qué es lo que reclaman? Mira, el fideicomiso se crea en 1979 por los patronos participantes que aportaban 1% de nómina. Patronos participantes son escuelas católicas, había 80 escuelas católicas en ese fideicomiso que aportaban 4% de la nómina, al empleado no se le descontaba nada. A diferencia de los maestros de la escuela pública, que se les descuenta 9%, y también tienen seguro social, a diferencia de los empleados de la escuela pública. Con la cuestión de la demografía, de 80 escuelas que había en el fideicomiso, terminaron 43, porque se siguen cerrando escuelas. Llegó el momento que los patronos participantes no podían sostener el plan. Se asesoran con Héctor Mayor, que fue director de retiro, se asesoran con abogados, se asesoran con varias personas y dicen, mira, hay que terminar el plan. Hay que terminar el plan y así se notifica. No fue una decisión del arzobispo de San Juan, no fue una decisión de la Iglesia Católica, fue una decisión de las escuelas que son patronos participantes. Y de ahí viene esta demanda y dice, pues si el fideicomiso no tiene dinero, que pague la iglesia. Y entonces de ahí es que viene toda esta confusión. Licenciado, en términos legales esto es un poco bastante difícil de comprender, pero primero, si usted no entiende que además del aspecto legal, aquí hay una situación moral que se le está atribuyendo en esta situación a la Iglesia Católica, 1, y 2, si es correcto el planteamiento del abogado de la otra parte que alega que el mismo día del embargo el arzobispo sacó $500,000 anticipando que iba Eso es totalmente incorrecto y creo que ya se hizo una declaración jurada y creo que van a demandar a ese abogado, porque eso es difamación. No sacó $500,000 ese día. Eso no es cierto. ¿Y el aspecto moral? El aspecto moral, esto es una tragedia, en todos los sentidos, pero tú no curas una tragedia con otra tragedia. Y aquí la única parte que estaba obligada era
el fideicomiso con las aportaciones de los patronos participantes. Porque si tú empiezas a decir, bueno, si no tiene dinero, que pague el otro, cuando el otro no se obligó, y eso fue lo que dijo el Tribunal de Apelaciones, y el Tribunal Supremo viene y reorganiza la Iglesia. La Iglesia Católica está compuesta por diócesis, parroquias, escuelas parroquiales, escuelas de órdenes religiosas, y ahora dicen que todo es un solo patrono. Licenciado, es un poco descorrer el velo corporativo, ¿verdad? De las diferentes arquidiócesis y si pertenece o no a la Iglesia de Roma, que es uno de los landowners más grandes del mundo y todo el mundo lo conoce, en todas las películas se ha traído. La estructura del fideicomiso se cuestionó en un momento dado en la esfera federal porque habían supuestamente jugado a inversiones y le habían puesto en inversiones de riesgo y que así fue que se perdió y se dilapidaron los fondos. Le pregunto si es o no correcto y además de eso, 2 funcionarios de la Iglesia Católica principales han anunciado que apelarán o impugnarán esta decisión en el foro federal. ¿Cómo, por dónde, bajo qué fundamentos podrían accesar al foro federal? Bueno, mira, los únicos casos que yo conozco del foro federal son 2 casos que están diciendo que el plan no era un plan eclesiástico, no era un church plan, que era un plan cubierto por ERISA. Yo entiendo que no es cubierto por ERISA. Y el otro caso que fue radicado recientemente es el caso de la diócesis de Mayagüez y de Ponce, que dice, mira, yo no tengo nada que ver con el plan. Yo no tengo ninguna escuela en este plan y a mí me están achacando la responsabilidad de eso. Así que creo que se emita un injunction para parar esta barbaridad que está pasando. ¿Se jugó inversiones de riesgo? Hubo inversiones de riesgo y siempre hubo mucha gente que perdió dinero en las inversiones. Yo perdí dinero, todos los que teníamos en acciones, en ese momento dado perdimos dinero, todos los planes de pensión en el mundo perdieron dinero, pero si hubo unas inversiones súper agresivas, no las hubo. Sí hubo las inversiones que se perdieron dinero. Pero en la estructura de fideicomiso no se supone que eso se haga. Bueno, se supone que haya unas reglas para invertir el dinero. Y eso se siguió, pero es que aquí se perdió dinero en todo el sitio. El Banco Popular nunca perdía. Y la acción del Banco Popular, digo, y no que quiera hablar del Banco Popular, pero bajó de $30 a 1.50. Ahora está recuperándose. ¿No? ¿Qué dice, licenciado, aquí usted ha admitido que hay una obligación moral, o sea, no una obligación moral, pero hay una crisis moral de la Iglesia porque esa gente se queda sin su sustento. ¿Por qué no se puede negociar? Pero es que, mira, se ha tratado de negociar. Lo que pasa es que aquí hay 7 demandas. Entonces, unos abogados quieren negociar una cosa. Citamos a todos los abogados de todas las demandas. Hay una reunión. Uno decía una cosa, otro decía otra cosa. El fideicomiso no puede negociar ni conversar con un abogado que representa 12 personas y otro que representa 800 personas se queda fuera. O que representa 300 personas y otro que representa 10 personas se queda fuera. ¿Qué va a pasar? Brevemente, ¿qué va a pasar? Está este embargo de las cuentas. Si la Iglesia Católica no se le libera este dinero, podría estar cejando iglesias, podría estar cejando otras áreas que serían dramáticamente importantes. Aquí lo que ha pasado es que la única parte obligada a pagar esas pensiones era el fideicomiso y los patronos participantes nunca se obligaron a pagar pensiones, que se debe buscar una alternativa, una conversación, seguro. Pero la Iglesia Católica per se, mi familia materna es de Ciales. Yo no quiero pensar en el barrio Frontón, hay una parroquia. Esa parroquia del barrio Frontón no tiene ninguna responsabilidad para unas escuelas del área metropolitana. Y eso es lo que ha decidido el tribunal en este caso. Bueno, licenciado, vamos a ver cómo termina. Obviamente, ojalá termine bien, porque hay mucha gente que depende del servicio que dice de iglesia, pero también estos empleados también merecen una justa compensación. Vamos a ver qué pasa. Gracias, seguimos hablando. Bueno, ya está en la casa el secretario de la Gobernación. Vamos a hablar con él de múltiples temas, entre ellos los famosos vagones, que todavía no tenemos contestaciones concretas sobre el particular.